dice la palabra del Señor lo siguiente. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oremos. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos venir a tu palabra, la cual nos describe que es viva y eficaz. Y ciertamente necesitamos de esas características de la palabra para nuestra propia alma. Te rogamos que tu buen Espíritu nos dirija a atender, o como dice el pasaje que hemos incluso leído, a oír con atención. Háblanos, oh Señor, a pesar de la debilidad del expositor, te rogamos que nos hables, que tu palabra retumbe en nuestros corazones, transformando lo que es necesario que sea transformado. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en una introducción, hemos terminado una introducción de la Epístola de Santiago, una serie que se llama Viviendo como esclavos de la gracia. Como hemos dicho el día de hoy, el título es Los efectos de la palabra implantada. Y en esta carta de Santiago estamos escuchando la sabiduría de Dios en las palabras del pastor Santiago, dirigidas inicialmente a un grupo de creyentes dispersos, sufrientes, fuera del territorio de Jerusalén, y a quienes se ha instado a considerar su identidad y fe en Cristo, especialmente en medio de las grandes pruebas que estaban atravesando, las cuales ciertamente Dios había permitido para fortalecer su fe, produciendo mayor paciencia y perseverancia, junto con un reconocimiento de la necesidad de sabiduría, la cual el Dios soberano, grande generosidad, estaba totalmente dispuesto a proveer. En medio de todo esto también se los llevó a considerar el gran problema existente en su interior y esa realidad del remanente de pecado, capaz de tentarlos, arrastrarlos hacia el pecado y producir consecuencias lamentables como la muerte. Todo esto proviene de las criaturas caídas y desobedientes y no del Creador, en quien no hay pecado. Él no tienta a nadie. Al contrario, Él ha provisto de su gran generosidad, de su gran misericordia, dado que toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto procede solamente de Él, donde de su voluntad soberana nos ha hecho renacer, nos ha dado vida, nos ha regenerado nuestra alma, nuestro corazón, por medio de su palabra, por medio de la palabra de la verdad, la cual ciertamente ha producido y debe de producir efectos evidentes en la vida de los creyentes o en la vida de su pueblo. Efectos que no deberían pasar desapercibidos para sus oyentes, los creyentes dispersados, y también no deberían pasar desapercibidos para ninguno de nosotros en nuestro tiempo. Si preguntáramos a Santiago, ¿cómo opera la palabra de Dios en un hombre, en una mujer, ahora creyente? ¿Cómo opera esto para que podamos discernir entre una fe verdadera y una mera religión externa? Probablemente Jacobo nos diga, bueno, lean esta sección de mi carta y mediten en los efectos de la palabra implantada en un corazón regenerado por Dios. Veremos nuestra exposición del día de hoy en 3 puntos principales. Los efectos en sus capacidades, versículo 19, parte A. Los efectos en sus relaciones, versículo 19, parte B y versículo 20. Los efectos en sus respuestas, versículo 21, con unas breves aplicaciones finales. Primer punto, los efectos en sus capacidades. Leo nuevamente el pasaje 19, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Antes de hablar del efecto de la palabra de Dios en las capacidades del creyente, según nuestros pasajes, es importante recordar lo que ya fue dicho por Santiago mismo en el pasaje anterior. Santiago 1:18 decía o dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y para afirmar o ampliar esta gran verdad que mencionó Santiago, quiero leer también el párrafo número 1 del capítulo 10 de nuestra Confesión de Fe, que habla del llamamiento eficaz a la salvación, donde dice lo siguiente: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con total libertad y habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Ciertamente esto es algo que no debemos olvidar, ya fue mencionado en el pasaje anterior. No debemos olvidar que la causa de este llamado y regeneración fue la voluntad soberana de Dios. Y los medios utilizados para dicho propósito fue la palabra de verdad, o ahora lo dirá la palabra implantada. Fue la palabra de verdad por el poder de su Espíritu, y toda esta gracia, obrando en el corazón, en el alma de hombres y mujeres, tiene sus efectos en los regenerados. Tiene sus efectos internos, que es particularmente la regeneración, lo que no se ve de manera externa, y tiene sus efectos de manera externa también en las buenas obras, en el querer y en el hacer por su buena voluntad. Según Santiago, Dios ha actuado de forma soberana y poderosamente para dar vida a aquellos a quienes Él se está dirigiendo en su carta. El apóstol no escribe a ellos, a estos creyentes dispersos, no les está escribiendo para evangelizarles, ni siquiera para explicarles cómo fueron justificados. No está escribiéndoles para eso. Lo cual suele ser una disyuntiva, porque justamente en estas cartas, en esta carta a Santiago, con respecto a las cartas de Pablo, hay cierta disyuntiva en lo referente al propósito de lo que escribe Santiago y el propósito por el cual escribe Pablo. Pero Santiago no es el propósito de explicar la justificación por la fe a los creyentes, ni convencerlos, ni evangelizarlos. Ese no es el propósito de Santiago. Él escribe a creyentes judíos perseguidos, ciertamente, creyentes verdaderos, que se encontraban en diferentes pruebas difíciles, pero su intención principal es recordarles que tienen una identidad en Cristo, son cristianos, son beneficiarios de las incomparables gracias eternas, ya han sido vivificados, ya fueron dirigidos a la fe, ya están justificados. Por lo tanto, su comportamiento debe ir acorde a ese nuevo estatus que Dios le ha concedido por la palabra de verdad. Conforme a la palabra implantada en sus almas, sea que atraviesen por pruebas diversas o enfrenten circunstancias difíciles, conforme a la sabiduría de Dios, su actuar, su caminar debe ser distinto como primicias y valiosa posesión de Dios. La obediencia de manera práctica a los mandamientos de Dios es un efecto evidente en la vida de un creyente verdadero. Santiago no escribe nada contrario a los escritos de Pablo. La salvación es por la gracia y la soberanía de Dios. Es por el medio de la palabra predicada, la palabra dada. Y los defectos en un creyente de esta salvación son claramente visibles desde la regeneración en su inicio, al traernos de la muerte a la vida, y luego también es evidente a través de las buenas obras realizadas por la fe durante la vida cristiana. Por lo tanto, en tal sentido,
Santiago continúa con sus expresiones y por eso dice, y hoy está diciendo, y le dijo a sus oyentes y nos dice ahora a nosotros, por esto que les estoy mencionando, por esto que ya les he dicho, tengan presente esto, recuerden esto. Porque toda buena dádiva proviene de lo alto, porque Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Por eso, porque Dios nos ha regenerado por medio de su palabra, que ahora ha sido implantada en el corazón, por eso los efectos de esa palabra en tu propia alma ciertamente deben empezar a ser visibles también en lo exterior. No permitan que esa palabra o los efectos de esa palabra sea quitado o prontamente quitado de sus corazones. Si la semilla de la palabra de Dios fue verdaderamente implantada en tu alma, si la palabra de verdad fue implantada en tu alma, así como una semilla da origen a una planta, a un nuevo nacimiento, da vida, entonces ahora esa misma palabra que te dio vida, esa misma palabra te es necesaria para que sigas creciendo hasta experimentar la plenitud de la salvación. De hecho, no olvides algo importante. ¿Cómo era tu oír antes de venir a la fe? ¿Cómo escuchabas? ¿Cómo, por si acaso, no solo a unos cuantos cristianos, no solo a los que tienen más tiempo, o no solo a los que recién vienen a la fe, a todos, hombre o mujer, creyentes, todos en este caso, cada uno de los creyentes que ha nacido por la palabra de la verdad y que ahora es parte de la iglesia, todos, sea que estés en pruebas, sea que estés en conflicto, sea que estés en tiempo de quietud o de paz, todos han sido capacitados con un querer y un hacer por su buena voluntad. Tienen ahora un deseo de recibir, tienen un deseo de ser transformados por la verdad revelada de Dios. La verdad de esta palabra ha sido el instrumento para traer esta primera conversión a nuestra alma y sigue siendo el instrumento para llevarnos a la transformación y santificación. Todos, el pasaje es el énfasis, todos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, todos los creyentes han sido capacitados con estas capacidades que no tenían antes. Todos pueden oír ahora. Todos pueden interesarse en oír. Todos. No se trata de que hayas estado en el seminario o no, o que tengas 30 años de experiencia o 1 año de experiencia. Todos pueden oír la palabra de Dios. Por lo tanto, dado que esto ha sucedido por la gracia y el poder de Dios a través de su palabra, Santiago nos dice entonces, ahora que eres parte de su iglesia, ahora que la palabra de verdad ha sido implantada en tu corazón, ahora entonces es importante que oigas con atención. La verdad de esta palabra es el instrumento, por lo tanto dice por lo menos 3 aspectos o 3 áreas o capacidades en las cuales hay efectos del Evangelio en nuestra propia alma, en nuestra propia vida. Primero dice, todo hombre sea pronto para oír. Todos deben estar dispuestos a escuchar. Parece que Santiago se refiere de manera particular al deseo de recibir y seguir siendo transformados por la verdad revelada de Dios. Como ya mencionamos, solo los verdaderos creyentes tienen en primera instancia esa capacidad de escuchar con atención. Aunque algunos deberíamos de disciplinarnos para escuchar más con atención. Porque pudiéramos estar ahora oyendo, pero nuestra mente puede estar en otro lugar. Y aunque tengo la capacidad dada por Dios, no estoy usando esa capacidad en mi propia vida. Todos deben estar dispuestos para escuchar. Seguir siendo transformados por la verdad revelada de Dios. Los verdaderos creyentes tienen esa capacidad para escuchar con atención. Todos los hombres naturales ciertamente oyen, pero ellos perciben sonidos, no más. Escuchan sonidos, reciben información. De hecho, a veces encontramos con personas que dicen,
muy suelta de labios, dicen, a mí me gusta oír, yo soy un oyente. El problema es que pasan muchos años en la iglesia siendo oyentes, solo oyendo de manera externa, no con el corazón. Pero se conforman con ser oyentes. Solo oír de manera externa, sin ningún efecto de que eso que están oyendo, sin ningún efecto de eso en su propio corazón. Pero solo los cristianos verdaderos tienen habilitados sus oídos espirituales para oír, para escuchar con atención, para responder a aquello que se les demanda de parte de Dios. Thomas Manton dice que se requiere 3 cosas para escuchar correctamente. Primero, atención, es decir, una mente centrada, enfocada, atención. Segundo, recepción. Un corazón regenerado que reciba y que tenga la capacidad para recibir. Y tercero, sumisión. Una voluntad dispuesta e inclinada hacia aquello que se escucha. Atención, recepción y sumisión. La pregunta es, ¿tenemos eso hoy en nuestro corazón? Pues si no, roguemos al Señor para tenerlo, porque nos ha dado la capacidad para eso. Con respecto al siervo de Dios, Isaías dice, por ejemplo, Isaías 50, versículos 4 y 5, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ciertamente Cristo cumplió eso de manera perfecta, pero no quiere decir que no es una capacidad que podemos desarrollar y tener, esa disposición, oídos abiertos y una respuesta clara para esa obediencia que se nos demanda, luego de que oímos con atención. Esto resulta ser difícil para los hombres, y para los hombres naturales mucho más, como hemos mencionado, pero dedicar tiempo a oír es el llamado de las Escrituras en todo momento. Por todo lado en la Escritura usted va a escuchar esto, o va a leer esto en este sentido. Oír. Oye Israel, oigan con atención. Entonces, ciertamente es el llamado de la Escritura porque nos ha dado su palabra y es lo que tenemos que oír. No olvide la condición de los creyentes de esta carta. Ellos estaban atribulados, perseguidos, con grandes necesidades de comida, incluso vestido. Todo esto probablemente obstaculizaba, distraía su atención. Y ciertamente es así, cuando estamos afligidos por diversas situaciones, nos distraemos. Yo espero aquí que haya muchos oyendo con atención, independiente del calor, los llantos quizás, o las aflicciones que nos puedan acontecer, que eso no le impida escuchar. Todo hombre sea pronto para oír. También dice, otro efecto, no solo en nuestro oír, sino que también dice Santiago, todo hombre sea tardo para hablar. No en vano el Señor nos ha dado 2 oídos físicos para que podamos escuchar más y una sola boca para que podamos hablar menos. Aunque a veces algunos podrían hablar como que tuviesen 2 bocas y escuchar como que tuviesen 1 o ningún oído. Pero ese no es un problema de personalidad, que en verdad. Aquí no se está resaltando a los introvertidos y a los reservados y los callados como mejores que los extrovertidos. No es un asunto de personalidad, en cierta manera. No se trata de eso. Ciertamente usted puede ser también muy callado y reservado, que ni siquiera le conocemos su voz, ni sabemos si tiene lengua, porque nunca dice nada. Pero aún así, no tener la capacidad de oír. Entonces no es un asunto de personalidades, en este sentido, sino es la capacidad espiritual la cual Dios nos ha dado. Tanto para oír, como hemos dicho, pero ahora también para hablar. Entonces, si alguien no tiene la capacidad de oír con atención en este caso, el punto es que Santiago nos lleva es que a veces cuando no oímos con atención es que hablamos más de lo que debiéramos.
Entonces, hay una capacidad, hay un dominio de la palabra de verdad, la palabra implantada en nuestro corazón que nos lleva, hay un efecto de esa palabra que nos lleva a cuidar lo que decimos. Nos lleva a cuidar lo que decimos, nos lleva a cuidar cómo lo decimos y nos lleva a cuidar el momento en que lo decimos. Dado que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro interior, en muchas ocasiones cuando estamos cargados de pecado, de mentira, de engaño, de amargura, de orgullo, de autoexaltación, de superioridad, podemos ligera e imprudentemente hablar de más. Es la realidad. De hecho, es probable que por eso Santiago está enfatizando esto en los pasajes anteriores. Está enfatizando esto. ¿Cuál? Reconoce la importancia, o creyentes reconozcan cuán importante es en los creyentes buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero para eso también reconoce que tienes un Dios santo e inmutable. Por lo tanto, ante esos desvaríos en tu forma de hablar, no le atribuyas, ella se habló un poco con respecto a esto la semana anterior, no le atribuyas a Dios, ni siquiera insinúes que Dios es el causante de las debilidades, de las situaciones que estás pasando, de las transgresiones, de las tentaciones que enfrentas. No le atribuyas eso a Dios. Cuida tus palabras. Sé tardo para hablar. Cuando tu corazón se encuentra tan abrumado de tantas cosas, no se las atribuyas a Dios. Sean tardos para hablar. Cuando estos aspectos circundan el corazón y seamos tentados a exteriorizarlo con nuestras palabras, con nuestras quejas, con nuestros murmullos, sé tardo para hablar. Debemos aprender entonces a hablar con cuidado, con reflexión, con oración, conforme a las Escrituras. Debemos hablar como quienes son guiados por el Espíritu Santo, quien es el único que tiene el poder para controlar nuestras lenguas. Nuestra lengua, una. Debemos hablar para edificar a la iglesia, no para generar controversia. Debemos hablar desde la sabiduría que hemos acumulado también al escuchar a otros. A veces somos prontos, a veces no oímos, pero queremos hablar mucho. No hemos aprendido, pero queremos enseñar mucho. Así no funciona. Los mismos apóstoles, conocemos el mismo apóstol Pablo. Los mismos apóstoles luego pasaron algún tiempo escuchando al maestro. Pablo pasó algún tiempo escuchando a los diferentes apóstoles previos. Todos han pasado tiempo escuchando. Después hablaron. Después fueron usados sus bocas, sus labios. 1 Corintios 11, 23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les transmití. Porque yo recibí del Señor lo que también le transmití. Y también Mateo 12, versículos 34 y 35. Una parte del 34 dice, Jesús les dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca buenas cosas del bien que guarda en sí. Por lo tanto, hay efectos en el corazón del creyente, en el alma del creyente, en el cual la palabra de verdad ha sido implantada. Primero, sean prontos para oír, escuchen. Segundo, otro efecto de esta palabra del Evangelio es, sean tardos para hablar. Y tercero, todo hombre sea lento para airarse. Todo hombre sea lento para airarse. Ciertamente a veces revertimos todo esto, ¿no? Es decir, somos prontos para airarnos, somos prontos para hablar y somos muy tardos para escuchar. Lo revertimos todo completamente. Pero el énfasis aquí es todo hombre sea lento para airarse. Es decir, no se enojen fácilmente. Sean tardos para enojarse. El tercer efecto de los evangelios en nuestras capacidades es que en Cristo, si usted está en Cristo, ya no somos personas que son dominadas por sus emociones. Seguimos teniendo emociones, pero ya no somos dominados por nuestras emociones, sino todo lo contrario. La palabra de verdad, la palabra implantada en nuestra alma nos permite ahora controlar
con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros afectos, para que no seamos dominados ni arrastrados por la carne. Santiago no quiere decir que toda ira sea pecaminosa. De hecho, existe una ira necesaria que, bien dirigida por el Espíritu Santo, nos libra de pecar contra Dios. Nos libra incluso de alejarnos de ciertas tentaciones. Efesios 4:26 dice, Efesios 4:26, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Estoy leyendo en otra versión, por si acaso. El problema es que si no mortificamos esto, la naturaleza caída suele estallar constantemente con una ira pecaminosa, una ira dirigida por el egocentrismo, por el rencor, por la amargura, por el dolor, que se pone a sí mismo en primer lugar y entonces pretende salirse con la suya. Cuando no suceden las cosas como queríamos, entonces la ira prevalece. Y también Efesios 4:26 leí, ¿no? Entonces, el énfasis es, cada creyente tiene la capacidad dada por Dios, el efecto del Evangelio en su alma. No es solo un asunto que decimos, Dios cambió mi corazón y ya. Dios ha cambiado nuestro ser, transformado nuestro ser, nuestra manera de oír, de hablar, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Estamos hablando más luego en la tarde con respecto a nuestros pensamientos. Necesitamos aprender a mortificar eso y a reconocer esas debilidades en nosotros mismos. Cada creyente es responsable de eso. Incluso pudiéramos a veces cometer el error, hablando de la ira, de sobreponer mi personalidad o mis rasgos de temperamento para excusar ese pecado. Es decir, a ver, es que yo soy así. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Es que ustedes me provocan y yo por eso reaccioné. Pensando en el contexto de los destinatarios de la carta, lo cual hablará Santiago más adelante en otros pasajes, estos creyentes, como hemos dicho, están enfrentando grandes injusticias, es decir, estaban siendo maltratados. Lo que estaban haciendo a ellos era muy injusto. Pero incluso esas injusticias, algunas estaban sucediendo en medio de la iglesia. Era doblemente injusto, por decirlo así. Estaban siendo probados en la fe. Y por lo tanto, en medio de esa prueba de la fe, lo que debían de considerar es los efectos del Evangelio en su propia alma. Debían controlar su ira por el poder de Dios en ellos. Aún en medio de las injusticias, debían haber controlado su ira. Han sido capacitados por el Espíritu Santo. No hay lugar a excusas aquí ni a justificaciones respecto a la ira pecaminosa. Es que salió como el padre y la madre. Es que estoy estresado. Es que no dormí lo suficiente. Es que no puedo evitarlo. Si hacemos cosas como estas o excusas como estas, en verdad lo que estamos haciendo es lo que ya mencionó Santiago que no deberíamos hacer. Decir que estamos siendo tentados por Dios o que el mal procede de Dios. Decir que la palabra que Dios ha implantado en nuestro corazón no tiene efecto. Dios miente. No ha causado nada en mí. Dios no me perfecciona ni me santifica. No puedo controlar esto. Dios no tiene el poder para controlarlo. Y ciertamente no es así. Es un asunto propio de nuestro corazón que debemos de tratar. Como si Dios no hubiese realizado lo suficiente para vencer al pecado y a la muerte. Claro que lo hizo. Claro que hay un poder, hay una obra redentora perfecta y completa. Por eso Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si somos cristianos por la gracia de Dios, el poder omnipotente ha obrado ya en nuestra alma, dándonos vida y nos ha capacitado para que los efectos del Evangelio sean adornados en la vida de cada cristiano verdadero. Dios nos ha capacitado para transformarnos y no para dejarnos incompletos, como dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto,
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi oír, mi hablar, tu hablar, nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, son un campo donde el poder de Dios está obrando cada día. Si eres tentado a sentir ira, si te airas prontamente, usa las capacidades, los efectos del Evangelio en tu propia alma para resolver esos problemas y esos asuntos. Usa el Evangelio para construir, no todo lo contrario, para destruir tu propia alma o otros. Si se va a enojar con algo, si nos vamos a enojar con algo constantemente, que sea que nos enojemos contra el pecado, en cualquiera de sus formas, contra los malos hábitos alimenticios, contra la pereza, contra la mediocridad, contra el consumismo desenfrenado, contra nuestra inconstancia, contra la falta de disciplina, contra la falta de servicio a Dios. Contra todas estas cosas, enojémonos. Aírese contra eso. Pero no contra Dios, ni tampoco contra su prójimo. El único Dios vivo y verdadero, de Él solo procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso nos lleva al segundo punto, el efecto en sus relaciones, nuestras relaciones. Leo el pasaje de Santiago 1 nuevamente, 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como ya hemos mencionado, Santiago no está enseñando nada contrario a lo que Pablo enseña en sus cartas, especialmente con respecto a la justificación. De hecho, cuando Santiago o Jacobo escribe, es muy probable que Pablo todavía no haya escrito ninguna de sus cartas. Es decir, el tiempo en el cual escribe Santiago parece que fue muy anterior al tiempo en el cual escribió Pablo. Entonces, no hay ningún tipo de palabras en Santiago, ninguna controversia con respecto a la justificación. El significado principal de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, es que cuando hablamos de la justificación nos referimos a que Dios nos imputa, concede o acredita la justicia de Cristo a través de la fe. Para que nosotros, como pecadores, ahora perdonados y justificados, podamos ahora ser considerados como justos. Y por lo tanto, justificados en base a los méritos de Cristo. Y sobre este asunto, Santiago entonces no está negando nada cuando dice en este pasaje, habla de la justicia. Él no está negando nada de eso, no está hablando de una justicia por obras ni nada de eso. No está enseñando nada distinto a lo que Pablo ya mencionó o mencionará. Lo que él está diciendo es que cuando un hombre o mujer o un creyente se enoja, se deja dominar por la ira prontamente, entonces su conducta no agrada a Dios. Ese tipo de ira no es un efecto de la justicia que tenemos en Cristo, no refleja la bondad ni el carácter de Dios. De hecho, es una ira contraria a la justicia de Dios. El Señor Jesús entonces enfatizó también en el Sermón del Monte, cuando dijo a sus discípulos, en Mateo 5:20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y también en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, el apóstol está afirmando que hablar con ira, que es lo que ha estado diciendo anteriormente, es decir, una ira no mortificada, no controlada, es pecaminoso, suele demostrar o evidenciar una falta de sabiduría en el creyente, y especialmente ese tipo de acciones no producen en nosotros una manifestación clara del poder de Dios y menos de la justicia de Dios.
No es una manifestación clara de la palabra obrando en nuestro corazón. No es una manifestación clara de la justicia de Dios con la cual hemos sido justificados. Calvino parece vincular esta falta de justicia en nuestro hablar airado como resultado de una propensión a no escuchar a Dios primero, con atención, cuando Él nos habla o nos dice algo. Y dice lo siguiente: nuestro comportamiento violento, nuestra arrogancia o nuestra apatía obstaculizan enormemente que Dios complete su obra en nosotros. Silencio, nos dice el apóstol. Nadie jamás será un buen discípulo de Dios si primero no le escucha. Entonces, aunque Santiago escribe a creyentes, lo cual hemos enfatizado, creyentes que por la fe en la justicia de Cristo ahora gozan de una relación con Dios, una comunicación con Dios, una cercanía con Dios, aunque estos creyentes tienen estas gracias en su propia vida, o como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O como también menciona en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto ya los creyentes lo han experimentado. E incluso pueden, así como hemos tenido un cambio en nuestra relación hacia Dios, al haber sido justificados en Cristo Jesús, también experimentamos un cambio en nuestras relaciones hacia el prójimo. Ahora, así como buscamos amar a Dios, también buscamos ahora amar al prójimo. Romanos 12, capítulo 12, versículos 18 y 19, Romanos 12, 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ciertamente Santiago nos está dando una razón por la que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Hay una razón allí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando no controlas cómo oyes, ni cómo hablas, ni tus respuestas airadas, la justicia de Dios no obra allí. Si se dejan dominar por sus emociones, si se dejan distraer por esas emociones, si se dejan arrastrar por una ira carnal, eso trae consecuencias y no viene de la justicia de Dios esto. No hay nada de Dios allí, no hay efectos del Evangelio en esa relación, hay evidentemente un obstáculo en tu relación con Dios y también hay un obstáculo y una barrera en tu relación con otras personas, ciertamente lo hay como resultado de esto. De una ira no mortificada, está cada vez más deteriorando tu relación con Dios y está deteriorando tu relación con las demás personas a tu alrededor. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos entonces. Este tipo de ira no alcanza, no persuade, no produce ninguna acción justa. Hermanos, somos tentados siempre a actuar de una manera irada. Esa es una realidad. En tantas situaciones, familiares, conyugales, con los hijos, de trabajo, de la iglesia incluso, somos tentados siempre a actuar con ira. Pero si la palabra ha sido implantada en su corazón, si la palabra de verdad le ha dado vida, no tenemos que ser arrastrados en todas esas tentaciones. Este tipo de ira no causa ninguna acción justa, de lo contrario, impide que Dios perfeccione su obra en nosotros, obstaculiza la obra de Dios en nosotros, obstaculiza nuestra relación con Él, y luego obstaculizar nuestra relación con Él empieza a deteriorar nuestras relaciones con nuestro prójimo. También se verán afectadas. Usted no puede decir, yo estoy bien con Dios, a mí nadie me diga nada, yo estoy bien con Dios. Si estoy bien con Dios, lo demás no importa. ¿Cómo que no importa? ¿De cuándo acá el segundo mandamiento no es importante?
Si está bien con Dios, entonces tenemos que estar, en cuanto dependa de nosotros, cada vez más o cada vez mejor en nuestras relaciones con los demás. Entonces no podemos decir, no importa. La ira humana, dirigida por un egocentrismo humano, solo lo que va a hacer es intensificar, alimentar justamente una injusticia antes que una justicia. Va a alejarnos de la reconciliación, del perdón, y ahí eso no sirve para la causa de la justicia de Dios, no sirve para nada. Somos declarados justos en el Evangelio de Dios, somos justificados por la fe. Dios obra en nosotros una restauración y una verdadera justicia. El Evangelio nos santifica. El cristianismo en los creyentes evidentemente debe predominar el Evangelio en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra manera de vivir. Si la palabra de Dios ha sido implantada en el corazón, entonces todo eso debe predominar, no la injusticia. Una sencilla pregunta puede ser: ¿has examinado tus relaciones hoy? Haz un escaneo de tus relaciones, cualquiera sea esta. ¿Has examinado tus relaciones? Primero tu relación con Dios, que es la prioritaria. ¿Está siendo fortalecida tu relación con Dios? ¿Estás creciendo en relación con Dios o te estás alejando cada vez más de Él? Y lo segundo, ¿cómo están tus relaciones con el prójimo? ¿Qué predomina en las relaciones con el prójimo que tienes? ¿Qué predomina? ¿Relaciones rotas, conflictos, disputas, división o reconciliación, paz, perdón, afecto, amor? ¿Qué predomina en tus relaciones? Si la palabra ha sido implantada en tu corazón, entonces podrás percibir el beneficio del oír, del hablar y del controlar tus emociones. Y esto va a ayudar justamente y va a tener efecto en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Tercer punto, los efectos en nuestras respuestas. Leo todo el pasaje nuevamente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago concluye esta sección con otro imperativo. Hemos dicho que abundan los imperativos en su carta, los mandamientos. Pero es un imperativo bastante preciso. Todos los hombres y mujeres, los creyentes, hombres y mujeres creyentes, quienes han sido regenerados por la palabra de verdad, aquellos que oyen a Dios en su palabra, aquellos que aceptan la enseñanza de la palabra de verdad, aquellos que buscan ponerlo en práctica, primero escuchando, luego cuidando su hablar, luego controlando su ira, pero luego de manera más específica dice, deben tomar acciones en sus propias vidas para que esto pueda ser así. Es decir, si usted quiere ser un buen oidor, si usted quiere ser un prudente hablante, y si usted quiere ser un creyente que controla sus emociones en ese sentido, por lo menos tiene que hacer 3 cosas en su propia vida. No mira al lado, no le dé el codo a su esposo, ni mira al que está al frente, no, en su propia vida. Hay un mandamiento, dice, despójense de toda inmundicia. La idea parece ser despojarnos de los vestigios que todavía quedan del remanente del pecado. Ciertamente que los traemos de nuestra vida pasada. Quizás una figura práctica puede ser alguien cuando se quita la ropa sucia. Todos, imagino que hacemos eso, ¿no? Yo no creo que usted vino hoy día con la ropa que anduvo toda la semana o algo así. Y si es el caso, conversemos luego para ver qué está pasando. Pero el punto es, eso lo hacemos constantemente. Si alguien se baña 3 veces, capaz se cambia 3 veces de ropa. Pero la figura parece ser como alguien que se quita la ropa sucia. Porque está sucia, ciertamente.
Ahora, no solo se refiere, hablando de ropa, a pecados externos. Hay pecados que son externos, que son evidentes, sino todo tipo, inmundicia, todo tipo de injusticia. Especialmente los internos, las concupiscencias de las cuales ya se habló, las debilidades que ensucian el alma y que tiempo atrás esas debilidades arrastraban nuestra vida hacia el pecado de manera sencilla. La instrucción entonces no deja lugar a suspicacias. Quiten la inmundicia externa e interna. Despojen de todo el mal que prevalece en su alrededor o en su propio corazón que los pretende influenciar. O en palabras de Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si usted quiere ser un buen oidor, un prudente hablante y un cuidadoso accionar con respecto a la ira y sus emociones, primero hay un mandamiento, despójese de toda inmundicia. Segundo, un imperativo, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Eso tiene que ver con oír también, lo que hemos hablado, ¿no? Y recuerden, no solamente es un recibimiento inicial. Pastor, yo ya acepté al Señor en mi corazón hace 20 años. Estoy completo, estoy listo ya para ir a los cielos. No solo es un asunto inicial, sino parece ser una constante, en un presente constante. Si bien es cierto, recibieron la palabra para la salvación de sus almas, fue la semilla que dio vida a sus corazones, usando la figura de la botánica, es esa semilla que empezó a germinar una planta, luego para crecer, ok, está bien, pero esa planta no va a crecer sola por sí misma, necesita crecer, necesita ser cuidada, necesita proveerle agua, sol, limpiarla de la maleza. Si usted tiene algún sentido de botánica o tiene alguna plantita en su casa, si todavía está allí después de los tiempos, porque hizo alguna de esas cosas. Si lo que hay es solo unas ramas secas, es porque no ha hecho esas cosas. Ciertamente el punto hay un imperativo, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Necesitaron la palabra de Dios para tener vida, ya la tienen, pues ahora necesitan también la palabra de Dios para seguir creciendo. Reciban la palabra de Dios, la palabra de verdad, para que puedan dar fruto. Separados de mí nada puedes hacer. Reciban con humildad, es el énfasis también. Reciban con humildad. No lo sabemos todo, hermanos. Aunque pudiéramos pensar que lo sabemos todos. No lo sabemos todos. Necesitamos sentarnos a los pies de alguien, en sentido figurado, para escuchar y aprender. Y será así hasta el último día de nuestras vidas. No lo sabemos todo. Todavía no sabemos todo lo que deberíamos saber. No hemos crecido ni madurado todo lo suficiente que deberíamos haber madurado. Por lo tanto, reciban con mansedumbre, sin ira, sin enojo. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal, ¿o sí? No nos gusta. Causa ira a veces eso en el corazón. Pero el énfasis aquí es, reciban con mansedumbre, sin ira, sin amargura, sin malicia, háganlo con humildad y sencillez del corazón. O como se le dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si quieres ser un buen oidor, un prudente hablante y un cuidadoso de sus emociones, primero dijimos, hay un mandamiento, despójese de toda inmundicia. Segundo, hay un imperativo, reciba con mansedumbre la palabra implantada. Y lo tercero, hay un efecto, un resultado de todo eso. Podemos confiar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios fielmente proclamada y correctamente escuchada puede salvar a quien la oye.
puede salvar a quien la oye. Solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida de los hombres y mujeres. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta expresión salvar del pasaje de Santiago no está hablando de la salvación en su inicio, o como si yo por escuchar voy a salvarme. Ese no es el énfasis. Ya tienen la salvación esos creyentes, tienen la capacidad para escuchar. No solo se refiere a la salvación en sus aspectos iniciales, cuando recibimos vida de la muerte espiritual, sino que también se refiere a esa salvación que se va desarrollando, a esa restauración en la vida de alguien, a esa santificación. Es decir, la palabra tiene el poder para hacer que una persona vuelva de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, perdón, y también tiene la capacidad para llevarlo a una integridad completa, o como ya dijo Santiago en un pasaje anterior en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, los efectos de la palabra de Dios implantada en el corazón de los creyentes nunca puede pasar desapercibida. No es como la palabra de los hombres, que hoy dicen una cosa, mañana hacen otra. Ni como el oro, ni como la ciencia, ni como la filosofía humana, ni como las cosas temporales. Solo el Evangelio, la palabra de verdad, la palabra implantada en el corazón a través de Jesucristo y de su Espíritu, solo esa palabra puede hacernos salvos. Y siendo salvados, entonces seremos guardados hasta el final. Aplicaciones finales. Iglesia de Cristo, ¿eres consciente de los efectos de la palabra implantada en tu propia alma? ¿Puedes ver los efectos? ¿Tú puedes verlo primero? Y pregunta a tu alrededor. Pregunta a tu esposo, pregunta a tu esposa, pregunta a tus hijos. Pregunta si ellos pueden ver los efectos de esa palabra. Los efectos de la fe en tu corazón. Pregunta. Pero pregunte sin airarse con la respuesta que reciba. Más bien dé gracias a Dios por esa respuesta. ¿Quién más le conoce luego de Dios? O usted y los que están a su alrededor. ¿Somos conscientes de los efectos de la palabra implantada en nuestra propia alma? Antes de pensar en los efectos en otros, piense en usted mismo. Examinemos nuestro propio corazón. ¿Cómo está tu oír? Yo espero que el oír de muchos esté afinado aquí, porque algunos no toman apuntes, entonces yo imagino tienen una grabación en su mente de todos los detalles que hablamos aquí, ¿no? Después lo ve por YouTube, dice, ¿ok? Entonces, pero nuestro oír tiene que estar afinado en ese sentido para retener lo que el Señor nos está diciendo, porque si no será como la semilla que cayó en el camino. ¿Qué pasa con esa semilla? Será pronta quitada, no tiene ningún efecto. ¿Hoy mismo preparaste tu corazón para escuchar? Y déjeme hacer una aplicación práctica también para nuestro contexto. Cuando te conectas al Zoom, ¿estás listo para oír? ¿Te has preparado para oír? ¿Para oír la voz de Dios a través de su palabra? ¿O solo nos conectamos para cumplir? Todo eso implica mi preparación para oír. Si he dedicado el tiempo, el espacio para sentarme y escuchar sin distracciones lo que el Señor quiere decirnos. Y claro que hay muchas ocupaciones y distracciones. Algunos van en el bus escuchando quizás, algunos están con otras actividades, etcétera, pero mi oír tiene que ir de la mano con la preparación para eso, para poder tener un mayor beneficio de eso que oigo o escucho. ¿Cómo está tu oír entonces? ¿Cómo está tu hablar? Tus palabras, tu forma de tratar a los demás, tu forma de dirigirse hacia ellos, tus respuestas, ¿cómo están? ¿Están sazonadas o son constantemente inadecuadas o imprudentes? ¿Cómo está el control de tu enojo o de tu ira? ¿Eres un fosforito, camareta o bomba, en nuestro contexto? ¿O eres un pábilo que humea? ¿Cómo está el control de tu ira y de tu enojo? Iglesia de Cristo, un examen correcto de estas cosas, con la ayuda del Espíritu Santo, no nos dejará
sin cosas, sin actitudes, sin palabras, sin acciones, de las cuales no tengamos en verdad que arrepentirnos. Si hacemos un examen correcto de estas cosas, vamos a tener que arrepentirnos y reconocer algunas malas formas de oír, algunas malas palabras, algunas iras que han estado muy mal. Si hacemos un examen correcto de esto. Pero recuerda, ¿por qué tenemos que arrepentirnos de esas cosas? Porque ahí no obró la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no obra allí, en nuestra ira, enojo, que ha prevalecido en muchas ocasiones, en nuestras relaciones conyugales, familiares, amistades. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, iglesia, que el Señor nos ayude a examinar esto en nuestra propia alma y ver los efectos del Evangelio en nuestro propio corazón, y que eso nos ayude a santificarnos más y a crecer, a ser más maduros en la fe, conforme el Señor nos demanda. Por último, amigos que nos visitan, aunque Santiago estaba hablando a creyentes, le animo a considerar con toda seriedad el estado de su propia alma. Usted puede tener mucho tiempo en la iglesia, pero el estado de su propia alma puede estar totalmente separado de Dios. Evalúe el propio estado de su propia alma. Evalúe, y una forma para evaluar esto, evalúe su interés por la palabra de Dios. Hágase una sola pregunta. ¿Cuál es su interés por la palabra de Dios? ¿Cuánto anhelas la palabra de Dios? Pastor, no anhelo nada. Eso demuestra el estado de su propia alma. No tiene vida. La palabra de verdad no ha sido implantada en su corazón. No hay vida, ciertamente. No hay ningún interés ni por Dios ni su palabra. Menos por obedecerle. Menos por conocerle. Esos son efectos no de Dios ni del Evangelio, son efectos del pecado en el corazón de todos los hombres. Por lo tanto, necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Necesitas reconocer tu necesidad de la palabra de Dios para conocerle. Necesitas reconocer tu necesidad de tener fe verdadera y un arrepentimiento genuino. No salgas de este lugar solo escuchando ruido. Escucha a Cristo llamando a tu corazón, diciéndote que en Él puedes tener vida eterna, perdón de tus pecados, una vida nueva, pero necesitas rendirte con todo tu corazón solamente a Él. Escucha la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, ven a Cristo y hoy mismo podrías ver los efectos del Evangelio en tu propia alma. Confía en el Señor con todo tu corazón, vuélvete de tus pecados y Él te salvará. Oremos. Oh Señor bendito, ten misericordia de nosotros. Ciertamente, no pocas veces hemos sido malos oidores. Hemos hablado de más, injustamente, y hemos actuado de formas airadas, ofensivas, hacia nuestro prójimo. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, te lo rogamos. Que tu palabra hoy sea oída con atención, sea meditada y produzca el efecto de nuestra alma que tú dices en tu palabra que puedes hacerlo y lo harás en nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.